Jamás pensé que el blanco pudiera ser tan aterrador. La nieve me rodeaba por todas partes, transformando el mundo en un vacío infinito, sin arriba ni abajo, sin horizonte alguno. El viento aullaba con tal fuerza que no podía escuchar mis propios pensamientos. Mis pulmones ardían por el aire enrarecido a 5000 metros de altura. Cada inhalación era una tortura, como si respirara a través de una tela tupida. Me llamo Timur Beliayev, tengo 32 años, y siempre me he considerado un turista experimentado. A mis espaldas tengo ascensiones al Elbrus, al Kazbek, decenas de rutas complicadas por Altai y Sayan. Pero el Himalaya resultó ser algo completamente distinto. No son solo montañas, es otro mundo donde el hombre se convierte en una insignificante mota de polvo frente a la fuerza primordial de la naturaleza. Todo empezó tan bien. Nuestro grupo de 8 personas despegó de Katmandú hace 3 semanas. Planeábamos realizar la ruta clásica de trekking al campamento base de la Annapurna y luego ascender al paso de Zorongla. El jefe de la expedición, Grigori Pavlovich, un veterano de 60 años de las ascensiones al Himalaya con barba canosa y ojos color acero, nos prometió la aventura de nuestras vidas. No mintió, pero no en el sentido que esperábamos. Los primeros días fueron mágicos. Caminamos por valles verdes, pasando por arrozales y diminutas aldeas, donde los lugareños nos recibían con sonrisas y té con leche de yak. Con cada día que pasaba, la vegetación se iba haciendo más escasa, dejando paso a las rocas y la nieve. El aire se volvía más frío y seco. Sentía cómo mi cuerpo se adaptaba a la altura. Los dolores de cabeza de los primeros días fueron remitiendo gradualmente, mi respiración se iba normalizando. En nuestro grupo había gente interesante. Marat, un empresario de Kazán de 38 años, no paraba de hacer bromas y animar a todos. Olga, una cirujana de Novosibirsk de 42 años, había traído consigo un botiquín impresionante y nos revisaba el estado de salud con regularidad. También estaban el matrimonio Beniamín y Zlata de San Petersburgo, ambos profesores universitarios y ambos locos por las montañas. El joven programador Ruslan, de 25 años, no se separaba de su teléfono inteligente reforzado y su batería portátil. Dana, una fotógrafa freelance, filmaba todo lo que la rodeaba sin cesar. Y Artyom, nuestro guía Sherpa local, un nepalí de 29 años poco hablador, pero increíblemente fiable, que conocía estas montañas como la palma de su mano. El tiempo empezó a empeorar al 14º día de nuestra caminata. Estábamos a una altura de unos 4500 metros, preparándonos para el último tirón hacia el paso. El cielo, que por la mañana era claro y azul, se cubrió de nubes plomizas al mediodía. Grigori Pavlovich frunció el ceño, estudiando el cielo. «No me gusta esto», murmuró, sacando el teléfono satelital. «Artyom, ¿qué dices?» El Sherpa miró las nubes, olfateó el aire, como un animal salvaje. «Se acerca una tormenta. Fuerte. Puede durar 2 o 3 días». «¿Tenemos tiempo de llegar a la cabaña?», preguntó Olga, ajustándose la mochila. «Si vamos rápido, deberíamos llegar a tiempo», respondió Grigori Pavlovich. «Allí esperaremos. Tengo una reserva de comida y leña. Venga, muchachos, aceleremos el paso». Aceleramos el paso, pero las montañas no perdonan las prisas. El sendero era estrecho, cubierto de nieve suelta. A nuestra derecha se alzaba un risco escarpado, a la izquierda se abría un abismo espantoso. La visibilidad empezó a empeorar. Los primeros copos de nieve danzaban en el aire. Eran grandes, húmedos, se pegaban a las pestañas y la ropa. Yo iba tercero en la cadena, justo detrás de Marat. Delante estaban Grigori Pavlovich y Artyom. Detrás, el resto. El viento se intensificaba a cada minuto. La temperatura caía en picado. Sentía cómo el frío penetraba a través de todas las capas de mi ropa. Tenía un buen equipo: chaqueta de plumón, ropa térmica, pantalones impermeables, botas de montaña.
pero nada podía protegerme de ese frío penetrante y maligno que el Himalaya descarga sobre aquellos que osan perturbar su tranquilidad. «Timur, ¿cómo estás?», gritó Marat, volviéndose hacia mí. «Bien», respondí, aunque bien no estaba precisamente. Los dedos de los pies empezaban a entumecerse a pesar de los calcetines calientes. El viento me quemaba la cara. La tormenta se abalanzó sobre nosotros de repente, con la furia de una deidad enfurecida. Un instante antes aún podíamos ver el sendero, y al siguiente, el mundo se convirtió en un hirviente caos blanco. El viento aulló con tanta fuerza que me tambaleé. La nieve azotaba horizontalmente, convirtiendo el aire en una pared impenetrable. «Agarraos unos a otros», llegó la voz de Grigori Pavlovich, apenas audible a través del rugido de la tormenta. «No perdáis el contacto visual». Agarré a Marat por la manga de la chaqueta. Sentí como alguien detrás se agarraba a mi mochila. Avanzábamos a paso de tortuga, tanteando el camino con los pies. La visibilidad se redujo a 1 metro, quizá menos. Solo veía la silueta borrosa de Marat delante de mí. No sé cuánto tiempo estuvimos caminando así. El tiempo perdió su significado. Cada paso requería un enorme esfuerzo. El aire enrarecido, el viento de frente, el peso de la mochila. Todo esto convertía el simple hecho de avanzar en una extenuante tortura. Mis pulmones ardían, mi corazón latía como loco, los músculos de las piernas temblaban por el esfuerzo. Entonces sucedió lo que lo cambió todo. Oí un grito, corto, asustado. La silueta de Marat delante de mí se estremeció y desapareció hacia la derecha. Intenté agarrarlo, pero mis dedos entumecidos no me respondían. La mano me resbaló por la tela mojada de su chaqueta. Di un paso adelante instintivo, intentando ayudar, y sentí cómo el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Una avalancha. Pequeña, localizada, pero lo suficientemente fuerte como para sacarnos de la senda. El mundo se puso patas arriba. Me vi dando vueltas en la masa de nieve que me arrastraba hacia abajo. Instintivamente, me acurruqué, pegando los brazos al pecho, intentando proteger la cabeza. La mochila golpeaba contra mi cuerpo, la nieve se me metía en la boca, la nariz, los oídos. No podía respirar, no podía gritar, no podía hacer nada. Solo caer, caer, caer en el abismo blanco. El golpe fue repentino y brutal. Mi espalda chocó contra algo duro, una roca o una saliente. Un rayo de dolor recorrió mi columna vertebral. Intenté gritar, pero solo un quejido sofocado escapó de mi pecho. La masa de nieve me cubrió, me aplastó, y durante unos segundos interminables pensé que era el final, que me enterraría allí, en esas montañas extrañas, tan lejos de casa. Pero la nieve dejó de moverse. Yací inmóvil, sin siquiera saber dónde estaba arriba, dónde abajo. El pánico me atenazaba la garganta. No había aire. Empecé a cavar. Instintivamente, enloquecido, mis manos arañaban la nieve. Mis dedos chocaron con algo duro. ¿Hielo? ¿Piedra? Empujé, presioné, y de repente, mi mano irrumpió hacia afuera, al aire. Con un esfuerzo desesperado, saqué la cabeza de la trampa de nieve. Aire. Precioso, helado, enrarecido, pero aire. Lo inhalé con avidez, tosí, escupí nieve. Poco a poco, dolorosamente lento, salí del montón de nieve. Cuando por fin me puse de pie, el primer pensamiento fue: ¿dónde están los demás? «Marat», grité, pero el viento se llevó mi voz. «Grigori Pavlovich. Olga. Alguien». Silencio. Solo el aullido del viento y el siseo de la nieve. Miré a mi alrededor. La visibilidad era pésima. No más de 5 metros. Estaba de pie en una estrecha cornisa rocosa, rodeada de acumulaciones de nieve. Por encima y por debajo de mí, solo vacío blanco. No se veía la senda, no se veía al grupo,
Estaba completamente solo. El pánico empezó a subir desde lo más profundo de mi vientre, frío y pegajoso. Me obligué a respirar lentamente, contando las inspiraciones. 1, 2, 3, 4. El pánico es la muerte en las montañas. Lo sabía. Tenía que mantener la calma, pensar racionalmente. Primero, examinarme a mí mismo. Me palpé metódicamente el cuerpo. Brazos, piernas. Se mueven. La espalda me dolía horrores, pero podía girarme, inclinarme. Nada roto, gracias a Dios. Algunos moratones, quizás una contusión en las costillas, pero nada crítico. La mochila seguía conmigo, aunque colgaba torcida. Una correa se había roto. Me la quité, revisé el contenido. La tienda de campaña, intacta. El saco de dormir, en su sitio. Ropa de repuesto, mojada, pero la tengo. Apá. El hornillo, intacto. La bombona de gas también. Comida, comida. Tenía algunas barritas energéticas, un paquete de fideos deshidratados, un poco de frutos secos y fruta deshidratada. Rápidamente calculé, para 2, máximo 3 días, siendo muy ahorrador. El agua en la cantimplora se había congelado. Cuerda, mosquetones, piolet, todo en su sitio. La linterna frontal funcionaba. El teléfono satelital no lo tenía yo, lo tenía Grigori Pavlovich. El GPS. Lo saqué, lo encendí. La pantalla se iluminó, pero no había señal. Maldita sea. La tormenta bloqueaba los satélites. Mi teléfono inteligente normal tampoco tenía cobertura. Estaba aislado del mundo. Empezaba a oscurecer. Miré el reloj. Casi las 6 de la tarde. En las montañas la oscuridad llega rápido, sobre todo con este tiempo. Necesitaba encontrar un refugio, y rápido. La temperatura bajaba a cada minuto. Sentía cómo el frío penetraba cada vez más, cómo los dedos de manos y pies empezaban a entumecerse de verdad. La congelación aquí podía desarrollarse en cuestión de horas. Empecé a examinar los alrededores con más atención. La cornisa en la que estaba de pie era bastante grande, unos 10 metros de largo, unos 4 de ancho. A un lado se alzaba una pared de roca vertical, al otro, un precipicio al vacío. Pero en la roca vi una hendidura, casi un nicho, protegido del viento por un saliente de piedra. No era una cueva, pero era mejor que nada. Arrastré la mochila hasta allí y empecé a montar la tienda. Las manos me temblaban, en parte por el frío, en parte por el shock y la adrenalina. Una tienda de campaña moderna se monta fácilmente, lo había hecho cientos de veces, pero ahora cada movimiento me costaba un mundo. Los dedos no me respondían, el viento me arrebataba la lona de las manos. Finalmente, después de unos agonizantes 20 minutos, la tienda estaba montada, sujeta con los piolets en lugar de estacas, pegada a la roca. Me metí dentro, cerré la entrada, y por un momento me limité a yacer allí, respirando con dificultad. Dentro había silencio. El aullido del viento se había amortiguado. Desenrollé el saco de dormir, me quité las capas exteriores de ropa mojada y las colgué a secar en una cuerda tendida. Me puse ropa térmica seca de las reservas. Me metí en el saco de dormir. Solo entonces, en la relativa calidez y seguridad de mi minúsculo refugio, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Estaba solo. No sabía dónde estaba mi grupo. No sabía si estaban vivos. No sabía dónde me encontraba. Estaba perdido en el Himalaya, a una altitud de 5.000 metros, sin comunicación, con provisiones para 2 o 3 días como máximo, en medio de una ventisca que podía durar días. Sentí cómo la garganta se me cerraba, los ojos empezaban a escocer. No, no, no voy a llorar. Las lágrimas aquí son inútiles. No me salvarán. Apreté los puños con tal fuerza que las uñas se clavaron en las palmas. El dolor me devolvió a la realidad. Piensa, Timur. Piensa. Tenía varias opciones.
La primera era quedarme aquí y esperar a que amainara la tormenta, con la esperanza de que los equipos de rescate me encontraran. Pero, ¿cómo iban a encontrarme? No sabía hasta dónde me había arrastrado la ventisca lejos del sendero. En esta nada blanca, una persona podría pasar desapercibida a 10 metros. Además, Grigori Pavlovich podría estar en apuros. Todo el grupo podría estarlo. Corté ese pensamiento de raíz. No, están vivos. Tienen que estar vivos. La segunda opción era intentar bajar por mi cuenta cuando la tormenta se calmara. Pero, ¿hacia dónde? Sin GPS, sin visibilidad, en montañas desconocidas, eso sería un suicidio. Un paso en falso y me precipitaría al vacío o quedaría sepultado por una avalancha. La tercera opción era intentar encontrar a mi grupo o el sendero. Pero, ¿cómo? ¿Y cuándo? Comprendí que la decisión tendría que tomarla por la mañana, cuando, tal vez, la tormenta amainara y hubiera algo de visibilidad. Ahora solo podía hacer una cosa: intentar sobrevivir a la noche. Saqué el hornillo, derretí nieve en el cazo e hice té caliente con una bolsita que encontré en el bolsillo lateral de la mochila. El líquido tibio me bajó por la garganta, calentándome desde dentro. Me permití comer la mitad de una barrita energética. Era dulce, calórica, y mi organismo acogió con avidez ese combustible. Afuera, la tormenta rugía con furia creciente. La tienda se sacudía bajo las ráfagas de viento y el toldo flameaba como una vela. Estaba tumbado en el saco de dormir, escuchando el aullido de la tempestad, y por primera vez en mi vida fui realmente consciente de lo pequeño que era, de lo frágil, de lo indefenso que me hallaba ante las fuerzas de la naturaleza. En mi cabeza daban vueltas pensamientos sobre casa, sobre mi piso en Moscú, sobre una ducha caliente, sobre una cama mullida, sobre mi trabajo. Era ingeniero de diseño en una empresa aeronáutica. Sobre mis padres, que me habían disuadido de este viaje. ¿Para qué necesitas esas montañas, Timur?, me decía mi madre. Búscate una afición normal. Sobre mi exnovia, Milana, con la que había roto hacía 6 meses. Ella tampoco entendía mi pasión por la montaña. Las quieres más a ellas que a mí, me dijo antes de irse. Quizá tenía razón. Ahora, tumbado en este refugio de paredes finas, rodeado de una hostil inmensidad, deseaba desesperadamente volver a ver rostros familiares, a escuchar voces conocidas. Quería volver a casa. Pero aquí no había un hogar. Solo había frío, viento, nieve y yo. Solo ante el peligro en el Himalaya. No sabía lo que me deparaba el futuro. No sabía si volvería a ver el amanecer. Pero sabía una cosa: iba a luchar. No iba a rendirme ante estas montañas. Sobreviviría. Ese pensamiento, obstinado y furioso, fue lo último que recuerdo antes de caer en un sueño intranquilo, lleno de pesadillas, con el acompañamiento de la ventisca que aullaba tras la fina pared de la tienda, que aspiraba a borrarme de la faz de este mundo despiadado, hermoso y mortalmente peligroso. Me desperté con frío. No solo frío, sino un escalofrío penetrante, un frío de pesadilla que te cala hasta los huesos y que había convertido mi cuerpo en un temblor incesante. Los dientes castañeteaban sin control y los músculos se contraían por los calambres. Me acurruqué en el saco de dormir, hecho un ovillo, intentando conservar al menos una gota de calor, pero apenas servía de nada. Abrí los ojos. En la tienda reinaba la penumbra. Una tenue luz gris se filtraba a través del toldo nevado. Por lo tanto, había amanecido. Miré el reloj. Las 9:30. Había dormido más de 14 horas, lo cual no era sorprendente después de lo de ayer. El cuerpo necesitaba recuperarse. La tormenta continuaba. Oía el aullido del viento, más débil que por la noche, pero aún aterrador. La nieve crujía sobre el toldo de la tienda. Levanté el borde de la entrada y eché un vistazo afuera. Niebla blanca. La visibilidad era de unos 15 metros, no más.
La nieve caía en copos densos. Mi saliente rocoso estaba casi completamente cubierto. Los montones de nieve fresca alcanzaban casi 1 metro de altura. Pero mi tienda había resistido, aunque una esquina se había hundido bajo el peso de la nieve. Salí del saco de dormir, me puse la chaqueta de plumas encima de la ropa térmica, me puse el gorro y los guantes. Incluso dentro de la tienda hacía unos 20 grados bajo cero, si no más. Mi aliento se convertía en espesas nubes de vapor. En la cara interior del toldo se había formado una gruesa capa de escarcha. Tenía que actuar. La inacción en tales condiciones significaba la muerte. Lo primero era calentarme. Saqué el hornillo, revisé la bombona de gas. Estaba casi llena. Tendría para varios días, si racionaba. Encendí el hornillo y puse el cazo con nieve. Mientras la nieve se derretía, hice algunos ejercicios. Sentadillas, balanceo de brazos, flexiones. El movimiento hizo que la sangre circulara y calentó los músculos. El dolor en la espalda me recordó la caída de ayer, pero podía moverme, y eso era lo principal. Cuando el agua hirvió, me preparé un té fuerte, echando 2 bolsitas de golpe. Le añadí un poco de azúcar de mi reserva personal. Sorbo a sorbo, el líquido caliente me infundió vida. Sentí que volvía a ser capaz de pensar con claridad. Bien. La situación. Estaba aislado del grupo desde hacía al menos un día. La tormenta no había amainado. La visibilidad era nula. No tenía cobertura. Tenía comida para 2 días, 3 como mucho, si pasaba hambre. Tenía agua suficiente. Nieve había de sobra. Tenía combustible para el hornillo para 3 o 4 días. Mi estado físico. Moratones, contusiones, dolor de espalda, pero nada crítico. Mi estado psicológico. Bajo control, por ahora. Saqué el navegador e intenté captar señal de nuevo. En vano. El móvil tampoco servía para nada. Lo encendí y miré la pantalla. Batería. 70%. Hice varias fotos de mi situación. Grabé una nota de video corta. Primera mañana. 12 de octubre. 9:45. Perdido tras la avalancha. Separado del grupo. Estoy en una cornisa rocosa. Coordenadas exactas desconocidas. La tormenta continúa. Tengo provisiones limitadas. Si alguien ve esto, que le diga a mis padres que los quiero. La voz me temblaba. Apagué la grabación. Guardé el teléfono. Era una tontería, sentimental, pero me sentí mejor. Desayuné frugalmente. Un puñado de frutos secos, 1/4 de barrita energética. El estómago pedía más, pero me obligué a parar. La comida es la vida. Tengo que racionar las provisiones al máximo. Después del desayuno, tomé una decisión. Intentar salir y echar un vistazo. Sí. Había tormenta. Sí. La visibilidad era mala. Pero quedarme en la tienda sin hacer nada era psicológicamente insoportable. Necesitaba hacer algo, lo que fuera, para aumentar mis posibilidades. Me vestí a conciencia. Ropa térmica, forro polar, plumífero, chaqueta y pantalones impermeables, 2 pares de calcetines, botas, pasamontañas, gorro, gafas, guantes. Cogí el piolet, la brújula, me até una cuerda de seguridad, un extremo alrededor de la cintura, el otro atado a una roca sólida cerca de la tienda. Así no me perdería del todo, podría volver. Salí al exterior. El viento se me echó encima de inmediato, intentando derribarme. Clavé el piolet para apoyarme, y aguanté. La nieve me azotaba la cara, y a pesar de las gafas, casi no veía nada. La temperatura era infernal, calculé que unos 35 o 40 grados bajo cero, y con el viento la sensación térmica era de 50. Empecé a explorar la cornisa lentamente. Metro a metro, agarrándome a la cuerda, avancé dando vueltas. A la derecha, una pared de roca vertical, de unos 15 metros de altura, lisa,
cubierta de hielo. A la izquierda, un precipicio. Me acerqué al borde, me tumbé boca abajo y asomé la cabeza con cuidado. Un abismo. No se veía nada entre la ventisca, solo una ebullición blanca. Tiré una piedra y no oí el golpe. Profundo. Muy profundo. Delante, en el lado opuesto a la pared de roca, la cornisa se estrechaba y terminaba bruscamente. Detrás, donde estaba la tienda, la roca formaba una pequeña hondonada. Eso era todo. Estaba atrapado. Una plataforma rocosa rodeada de precipicios, aprisionada desde arriba por una pared infranqueable. La única vía de escape era escalar esa pared, pero en mi estado, con este tiempo, sin compañero ni una seguridad adecuada, sería un suicidio. Volví a la tienda, frustrado y helado. Los dedos de las manos se me habían entumecido, a pesar de los guantes. Me los quité, me metí las manos bajo las axilas, esperando a que volviera la sensibilidad. Un hormigueo doloroso era señal de que aún no había congelación. Menos mal. Pasé el resto del día en la tienda, intentando mantener el calor y el optimismo. Cada 2 o 3 horas hacía ejercicio para evitar que los músculos se agarrotaran y para favorecer la circulación sanguínea. 2 veces más derretí nieve y bebí agua caliente. La hidratación es fundamental en altura. Comida. Un poco de fruta seca y frutos secos. Cena. Medio paquete de fideos deshidratados, cocinados en el hornillo. La comida me pareció ambrosía, aunque en realidad fuera solo una pasta barata de preparación instantánea. La tormenta no amainaba. De hecho, había arreciado al caer la tarde. La tienda se sacudía con violencia, temía que el viento se la llevara o que el peso de la nieve la aplastara. Varias veces salí a desenterrar el toldo, a quitar la nieve acumulada. Cada salida era una prueba. El frío literalmente me mordía la piel, me dejaba sin aliento. Al llegar la noche, todo se volvió más difícil. Estaba tumbado en el saco de dormir, intentando entrar en calor, pero no lo conseguía. A pesar de todas las capas de ropa, a pesar del saco de dormir con una temperatura de confort de -20, tenía frío. La altitud, el aire enrarecido, la falta de calorías en la alimentación, todo contribuía a que el cuerpo no pudiera generar suficiente calor. Empecé a temblar, primero suavemente, luego cada vez con más intensidad. Los dientes me castañeteaban tanto que me dolían las mandíbulas. Era la primera fase de la hipotermia, conocía los síntomas. Tenía que hacer algo. Volví a encender el hornillo, dentro de la tienda. Sí, era peligroso, monóxido de carbono, incendio, pero corría el riesgo de congelarme. La pequeña llama azul daba un poco de calor. Me calenté las manos sobre ella, luego me quité las botas y me calenté los pies, con cuidado de no quemarme. Poco a poco el temblor se fue atenuando. Estuve así varias horas, encendiendo y apagando el hornillo para ahorrar gas y evitar intoxicarme. Alrededor de la medianoche por fin conseguí dormirme, pero el sueño fue inquieto, lleno de imágenes extrañas. Soñé que estaba en casa, en mi cálido apartamento, sentado a la mesa, comiendo un plato de borscht caliente que había preparado mi madre. Luego el sueño cambió. Volvía a estar en las montañas, pero no solo. Estaba con todo el grupo. Nos reíamos, caminábamos por un sendero soleado, delante brillaba una cumbre blanca como la nieve. Grigori Pavlovich contaba otra anécdota de su rica biografía como alpinista. Marat hacía bromas. Olga sonreía. Todo estaba bien, tranquilo, seguro. Luego me desperté, y la realidad se me echó encima con doble peso. Frío, oscuridad, soledad. La tienda, temblando bajo las ráfagas de viento, el aullido de la tormenta tras la fina pared de tela. Yacía mirando la oscuridad, dándole vueltas a qué demonios hacer a continuación. Si la tormenta no amainaba mañana, pasado mañana, si duraba 3 días, como había predicho Artemi, no me quedaría comida suficiente. Empezaría a pasar hambre, me debilitaría.
A 5000 metros de altura, con este frío, debilitarse equivalía a una sentencia de muerte. ¿Me rescatarían? ¿Me estarían buscando? ¿O el grupo había decidido que había fallecido y había descendido? ¿O acaso el propio grupo había perecido en una avalancha? Esos pensamientos eran sombríos, aterradores. Intenté ahuyentarlos, concentrarme en algo positivo. Recordé una ascensión al Elbrus de hacía 3 años. Entonces también hubo una tormenta en la cima, entonces también hacía un frío que pelaba, era duro, daba miedo. Pero lo superé. Llegué a la cumbre y regresé. Saldría de esta también. Esa idea me tranquilizó un poco. Cerré los ojos, me obligué a respirar con regularidad, contando las inspiraciones. 1, 2, 3, 4. Lentamente, muy lentamente, empecé a volver a sumirme en el sueño. Mi último pensamiento antes de que la consciencia se desvaneciera fue un deseo simple, infantil. Por favor, que la tormenta termine mañana. Por favor. La tormenta no terminó, ni al segundo día, ni al tercero. El Himalaya no escuchó mis plegarias, o las escuchó y se burló. Perdí la noción del tiempo. Los días se fundían en una monótona rutina de supervivencia. Despertarse por el frío, hacer ejercicios, derretir nieve, beber agua caliente, comer a duras penas, desenterrar la tienda, intentar calentarse, dormir, despertarse de nuevo. La comida se acabó al 4.º día. Me comí las últimas nueces por la mañana, masticando cada una despacio, con esmero, intentando prolongar el placer y la sensación de saciedad. Cuando me tragué la última, la constatación me golpeó con fuerza física. Se acabó. No queda más comida. En absoluto. El hambre no es lo que había sentido antes, al saltarme una comida o la cena. El hambre de verdad, el hambre de supervivencia, es otra cosa. Al principio es solo una molestia, un rugido en el estómago. Luego empiezan los espasmos, agudos, dolorosos. El estómago se retuerce literalmente, exigiendo comida. Después viene la debilidad. Los músculos se vuelven de trapo, los movimientos se ralentizan. La cabeza da vueltas, los pensamientos se confunden. Al anochecer del 4.º día apenas podía levantarme. Cada movimiento requería un esfuerzo de voluntad. Yacía en el saco de dormir, intentando no moverme para ahorrar energía. Bebía agua, mucha agua, tratando de engañar al estómago. No funcionaba. El 5.º día fue una pesadilla. Me desperté con un dolor de cabeza que me partía el cráneo. Las náuseas llegaban en oleadas. Tenía un asqueroso sabor metálico en la boca. Intenté levantarme. El mundo dio vueltas, se desdibujó. Me desplomé de nuevo, respirando con dificultad. Mal de altura. Conocía los síntomas. A 5000 metros de altura, sin la nutrición adecuada, sin posibilidad de aclimatarme, mi organismo empezaba a fallar. Dolor de cabeza, náuseas, debilidad, confusión mental. Todo ello eran signos de que el cerebro y los órganos no recibían suficiente oxígeno. Sabía que el único tratamiento para el mal de altura era el descenso. Pero no podía descender. Estaba atrapado en esa maldita cornisa, rodeado de precipicios y de la tormenta. En algún momento del día, empecé a delirar. Me parecía oír voces. Marat me llamaba. «Timur, ven aquí, hemos encontrado un refugio». Intentaba responder, pero los labios no me obedecían. Luego la voz cambiaba. Era mi madre. «Timurchik, levántate, es hora de desayunar». Abría los ojos. La tienda vacía, el aullido del viento. Nadie. Alucinaciones. Otro síntoma del mal de altura y del agotamiento. Comprendí que me estaba muriendo. Lentamente, tortuosamente, pero inevitablemente. Mi cuerpo estaba quemando las últimas reservas.
La grasa se había agotado, ahora el organismo empezaba a digerir los músculos. Sentía cómo me debilitaba a cada hora que pasaba. Curiosamente, en algún momento llegó la calma. Yacía escuchando la tormenta, y pensé, bueno, no es el peor sitio para morir. Las montañas. Seguro que es bonito aquí cuando luce el sol. Imaginaba cómo la nieve enterraría mi tienda, cómo se convertiría simplemente en una de las muchas colinas de nieve de la ladera. Quizá algún día, dentro de años, alguien me encontraría, o no me encontraría. El Himalaya guarda muchos cuerpos que nunca fueron devueltos a sus familias. Pensé en mis padres, les costaría mucho. Mamá sufriría un infarto al saberlo. Papá aguantaría el tipo, intentaría ser fuerte, pero por dentro se rompería. Me daban pena y vergüenza. Les causaría tanto dolor con mi muerte. Pensé en Milana. Se enteraría por las noticias o por las redes sociales. Se entristecería, quizá lloraría, pero la vida seguiría. Probablemente ya tendría a otra persona. Esperaba que la tuviera, que fuera feliz. Pensé en mi trabajo, en los proyectos a medio hacer, en mis compañeros, en el piso que no había terminado de amueblar, en los libros que no había terminado de leer, en las películas que no había visto, en los lugares que no había conocido, en los hijos que nunca tendría. Qué experiencia más extraña, aceptar la propia muerte. Siempre había pensado que lucharía hasta el final, que nunca me rendiría. Pero cuando el cuerpo está tan agotado, cuando cada inspiración cuesta tanto, cuando los pensamientos se desdibujan y se confunden, la resistencia parece inútil. Es más fácil simplemente dejarlo ir, cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Estaba al límite. Un poco más, un poquito más, y todo habría terminado. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Me desperté. No sé si era de noche o de día, daba igual, porque se había hecho el silencio en la tienda. Un silencio absoluto. El aullido del viento había cesado. Agucé el oído. Silencio. Solo mi respiración y el latido de mi corazón. La tormenta había terminado. Esta constatación atravesó el velo de apatía. Con un esfuerzo enorme, me incorporé a duras penas y abrí la entrada de la tienda. Me deslumbró. Una luz brillante, increíblemente brillante. Entrecerré los ojos, los cubrí con una mano, les di tiempo a acostumbrarse. Lentamente, los abrí. Y vi. El sol. El cielo. Un cielo azul, de un azul penetrante, sin una sola nube. El sol brillaba cegadoramente, reflejándose en millones de cristales de nieve. Todo a mi alrededor resplandecía y centelleaba, como si hubiera entrado en un reino de fantasía, hecho de diamantes y luz. Salí de la tienda. El aire era gélido, cristalino, ni una pizca de viento. Un silencio tan profundo que me zumbaban los oídos. Miré a mi alrededor. La vista me dejó sin aliento. Estaba rodeado de gigantescas cumbres que se alzaban por todas partes. Las cimas nevadas resplandecían al sol. Los glaciares se deslizaban por las laderas como lenguas azules y blancas. Abajo, muy abajo, distinguía manchas verdes de valles. La belleza era tan increíble, tan sobrecogedora, que me olvidé del hambre, del frío, de la debilidad. Simplemente me quedé de pie, mirando, embelesado. Era por esto por lo que la gente venía a la montaña. Por esta belleza primigenia, salvaje, despiadada, que no tiene nada que ver con las ideas humanas de lo bello, pero que toca algo muy profundo en nuestro interior, algo antiguo y olvidado. Comprendí que no quería morir. No aquí, no ahora. Quiero vivir. Quiero bajar, volver a casa, abrazar a mi madre, pedir perdón a mi padre por haberles hecho preocuparse. Quiero comer comida caliente, beber café, dormir en una cama caliente. Quiero las cosas sencillas, cotidianas,
que parecían tan aburridas y que ahora se me antojaban un lujo increíble. La determinación surgió en mí, ardiente y feroz. Sobreviviré. Encontraré una manera. Bajaré de esta montaña. Lo primero era inspeccionar. Ahora que la visibilidad era perfecta, podía entender dónde me encontraba. Lenta y trabajosamente, agarrándome a las rocas, rodeé todo el saliente. Y vi algo que no había visto antes en la ventisca. A la izquierda, a unos 50 metros de mí, había otro saliente, más abajo. Y desde él descendía una pendiente bastante suave, cubierta de nieve, pero transitable. Ese era el camino. El camino hacia abajo. El problema era cómo llegar a ese saliente. Entre él y yo se abría una grieta, de unos 10 metros de ancho y una profundidad desconocida. Era imposible saltar. Pero miré la roca que tenía encima. Era vertical, pero no del todo lisa. Había grietas, salientes, puntos de apoyo. Tal vez podría hacer una travesía horizontal de unos 25 o 30 metros, rodear la grieta por arriba y descender a ese saliente desde el otro lado. Era peligroso, extremadamente peligroso. Estaba debilitado por el hambre, el mal de altura, la deshidratación. La roca estaba cubierta de hielo. No tenía compañero que pudiera asegurarme. Un solo resbalón. Y se acabó. Pero la alternativa era una sola. Quedarme aquí y morir. Lentamente, de hambre y frío. La elección era obvia. Volví a la tienda y empecé a prepararme. Bebí mucha agua, toda la que quedaba en la cantimplora, más la que derretí de nieve, y bebí 2 cacerolas llenas. La hidratación era crucial. Me cambié de ropa por ropa seca. Metí lo más necesario en una pequeña mochila. Una cuerda, varios mosquetones, un piolet, un cuchillo, cerillas, una manta térmica, una linterna frontal. Todo lo demás, la tienda, el saco de dormir, el hornillo, tuve que dejarlo. Demasiado pesado, no podría llevarlo en mi estado. Me puse el arnés de seguridad. Comprobé todos los nudos 2, 3 veces. Me até el piolet. Me puse los guantes, las gafas. Respiré hondo. Otra vez. Otra. Me puse en marcha. Me acerqué al inicio de la travesía. Encontré el primer punto de apoyo, un pequeño saliente en la roca a la altura del pecho. Me agarré a él, comprobé la resistencia. Aguantaba. Puse el pie en una estrecha repisa. Me impulsé, trasladé el peso. Encontré el siguiente punto de apoyo. Así, metro a metro, empecé a moverme a lo largo de la roca. Era lento. Increíblemente, tortuosamente lento. Cada movimiento lo calculaba, lo comprobaba, lo probaba. Las manos me temblaban por la debilidad y la tensión. Las piernas me flaqueaban. El corazón me latía con tanta fuerza que oía el pulso en los oídos. El aire enrarecido convertía cada inspiración en una lucha. Varias veces estuve a punto de rendirme, de volver atrás. Pero no había a dónde volver. Solo hacia adelante. Había recorrido unos 10 metros cuando ocurrió el primer percance. El punto de apoyo al que me agarraba con la mano derecha se rompió. Un trozo de hielo y piedra cayó al vacío. Me quedé colgado de la mano izquierda, los pies resbalaron de la repisa. Por un instante me quedé ahí, pegado a la roca, incapaz de moverme por el terror. Entonces, el instinto de supervivencia se activó. Rasqué desesperadamente la roca con los pies, encontré un apoyo. Me impulsé, me levanté con la mano izquierda, me agarré a un nuevo saliente con la derecha. Me quedé quieto, respirando con dificultad, con la frente apoyada en la fría piedra. Tranquilo, tranquilo, puedes hacerlo, solo respira. Continué avanzando. 1 metro, otro metro, otro más. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 1 hora, quizás 2. El tiempo había perdido el sentido. Solo existía la piedra bajo mis dedos, fría e indiferente. Existía el aire,
que tragaba con avidez. Existía el abismo abajo, que llamaba, que invitaba a caer. Pero no caí. Cuando por fin llegué al punto desde donde podía descender al saliente inferior, las piernas me flaquearon. Me desplomé sobre la nieve, boca arriba, mirando al cielo azul donde dos enormes aves, quebrantahuesos o buitres, no sabría decir, planeaban en círculos. Me observaban, esperando. Carroñeros. No os saldréis con la vuestra, alimañas, pensé, y me eché a reír. Histéricamente, demencialmente, pero la risa era un sonido vivo, humano, en aquel silencio. Había sobrevivido. Había superado la primera etapa. Estaba de bajada. Tumbado sobre la nieve, miraba al cielo y pensaba en que el ser humano es capaz de mucho más de lo que cree, que los límites de lo posible solo existen en la cabeza, que cuando la elección es entre la muerte y lo imposible se convierte en la única opción. Descansé unos 20 minutos, luego me obligué a levantarme. No había tiempo que perder. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte. Quedaban unas pocas horas de luz. Tenía que descender, encontrar un refugio, sobrevivir a la noche. Y mañana continuaría el descenso. Abajo, solo abajo, hacia la vida. El descenso no resultó más fácil que el ascenso. La pendiente que desde arriba parecía suave, de cerca se revelaba como un laberinto traicionero de cornisas de nieve, desniveles helados y grietas ocultas. La nieve era profunda, blanda. Me hundía casi hasta la cintura. Cada paso me robaba una cantidad enorme de energía, de la que apenas me quedaba nada. Avanzaba lentamente, tanteando con cuidado la nieve delante de mí con el piolet, comprobando si había fisuras. 2 veces el piolet se hundió en el vacío. Grietas en el glaciar cubiertas de nieve. Un movimiento en falso, un paso descuidado, y me habría precipitado a un lugar del que no hay retorno. El sol se ponía, tiñendo las cumbres nevadas de increíbles tonos rosa, naranja, violeta. La belleza era irreal, pero apenas la percibía. Toda mi atención estaba concentrada en poner un pie delante del otro, en no caerme, en no hundirme, en no morir. Cuando la oscuridad empezó a imponerse de verdad, había descendido, según mis cálculos, unos 300 o 400 metros en vertical. Era algo, pero completamente insuficiente. Todavía me encontraba a una altitud de unos 4.500 metros, todavía en la zona de la muerte, todavía rodeado de nieve y hielo. Necesitaba encontrar un lugar donde pasar la noche. Miré a mi alrededor. A la derecha, a unos 50 metros, vi una mancha oscura, posiblemente un saliente rocoso o un grupo de piedras. Me dirigí hacia allí, arrastrando literalmente los pies. Resultó ser una pequeña acumulación de rocas que formaban algo parecido a una gruta natural. No era una cueva, pero sí lo suficientemente buena para protegerme del viento. Entré, limpié la nieve, extendí sobre las piedras la manta de emergencia, una fina lámina metalizada que debía reflejar el calor corporal. No tenía ningún refugio contra el frío. La tienda y el saco de dormir se habían quedado arriba. Solo tenía la ropa que llevaba puesta y aquella mísera manta. Sabía que la noche sería una pesadilla. Y así fue. La temperatura bajó hasta los 40 grados bajo cero, quizá incluso más. Estaba sentado, hecho un ovillo, envuelto en la manta, con la espalda apoyada en la roca. Un temblor sacudía todo mi cuerpo. Me castañeteaban los dientes con tanta fuerza que temía que se rompieran. Tenía las manos y los pies completamente entumecidos. No sentía los dedos. Aquello era malo, muy malo. Estaba empezando a sufrir congelación. Intenté mover los dedos de los pies dentro de las botas, cerrar y abrir los puños, pero los movimientos eran lentos, débiles. Empecé a perder el conocimiento. Me hundía en una especie de estado crepuscular, donde no había ni sueño ni vigilia, solo frío y dolor. En un momento dado comprendí que si me dormía, no despertaría.
El organismo simplemente se apagaría, la temperatura corporal bajaría hasta un nivel crítico, el corazón se detendría. La muerte por hipotermia, dicen, no es la peor. Primero hace frío y duele, luego llega el entumecimiento, la somnolencia, y uno simplemente se duerme. Para siempre. No. No. No iba a permitir que eso sucediera. Me obligué a levantarme. Las piernas no me obedecían. Me caí. Me levanté de nuevo. Me caí. Me levanté. Empecé a caminar en círculos por mi pequeña gruta. Un paso. Otro paso. Agitaba los brazos. Me daba palmadas en los costados, en las piernas, intentando activar la circulación. Hacía sentadillas, en la medida de mis posibilidades. Me caía, me levantaba, seguía adelante. No sé cuánto tiempo estuve moviéndome así. ¿Horas? ¿Toda la noche? El tiempo se disolvió en un ciclo infinito de movimiento, caída, levantamiento, movimiento de nuevo. Cuando el cielo empezó a clarear, todavía estaba vivo. Apenas vivo, pero vivo. El amanecer en las montañas es algo especial. Primero el cielo se vuelve gris, luego aparecen tonos azules. Después, los primeros rayos de sol tocan las cumbres de los picos, y estos estallan en llamas doradas. La luz desciende, lenta, majestuosamente, expulsando las sombras de la noche. Cuando el sol por fin alcanzó mi gruta, acerqué el rostro a sus rayos, absorbiendo ávidamente el calor. Era débil, simbólico a esa altitud, y en esa época del año, pero estaba ahí. Vida. Luz. Esperanza. Me examiné. Las manos, los dedos blancos, como de cera. Mala señal. Los pies, no los sentía en absoluto. Me quité las botas, los calcetines. Los dedos de los pies estaban blancos con un tinte azulado. Congelación de segundo, quizá tercer grado. Si no los calentaba, podría perder los dedos. Empecé a frotarme los pies con las manos, con cuidado, sin demasiada intensidad. En caso de congelación, frotar intensamente puede dañar los tejidos. Lentamente, poco a poco, la sensibilidad empezó a regresar a mis dedos. El dolor era indescriptible, como si miles de agujas me estuvieran clavando en la piel. Apreté los dientes y aguanté. El dolor significaba que los tejidos estaban vivos, que la circulación sanguínea se estaba restableciendo. Cuando por fin pude mover todos los dedos, sentirlos de verdad, el alivio fue inmenso. No había perdido las extremidades. Todavía. Me puse los calcetines y las botas. Intenté levantarme. Me mareé. Se me nubló la vista. Apoyé la mano en una roca, esperando a que se me pasara el vértigo. 6 días sin comer. El organismo estaba funcionando con las últimas reservas. Tenía que seguir descendiendo. Pero primero, agua. No bebía desde la mañana anterior. La deshidratación en altura es mortal. Llené el cazo con nieve. Pero ¿cómo la derretía? El hornillo se había quedado arriba. Tenía unos 10 fósforos, no más. Alrededor no había leña, solo piedras y nieve. Podría intentar encender una hoguera con la ropa, pero entonces me congelaría por completo. Entonces recordé un truco que había leído. Se podía usar el sol. Cogí la manta térmica de emergencia, hice con ella una especie de reflector parabólico y coloqué el cazo con la nieve en el foco. Los rayos solares, reflejados por la superficie metalizada, se concentraron en el cazo. Fue lento, exasperantemente lento. Pero la nieve empezó a derretirse. Al cabo de 1 hora tenía un poco de agua, unos 300 mililitros tal vez. La bebí con avidez, conteniéndome para no tragarla toda de golpe. El agua estaba helada, pero era el agua vital que tanto necesitaba mi organismo. Derretí otra ración, la bebí. El vientre se me contrajo con un espasmo. El estómago vacío no estaba acostumbrado a tanta cantidad de líquido. Me encorvé, esperando a que el dolor se fuera. Cuando el sol subió más alto, recogí mis escasas pertenencias
y continué el descenso. Aquel día fue el más duro de mi vida. Cada paso me costaba dolor y un enorme esfuerzo de voluntad. Las piernas me flaqueaban, la vista se me emborronaba. Varias veces me caí simplemente por debilidad. Me quedaba tirado en la nieve, sin fuerzas para levantarme, y pensaba, ya está, basta, no puedo más. Pero entonces me imaginaba la cara de mi madre, cuando le dijeran que yo había muerto. Imaginaba a mi padre, recibiendo el cargamento 200, con mi cuerpo, o no recibiéndolo, porque no lo hubieran encontrado. Imaginaba su dolor, sus lágrimas, y me obligaba a levantarme, una vez más, y otra. A mediodía había descendido unos 300 metros más. Ahora estaba a una altura de unos 4000 metros. Respirar era un poco más fácil, pero el frío no cedía, la temperatura seguía rondando los 25 o 30 grados bajo cero. El paisaje empezó a cambiar. Había menos nieve, aparecían zonas de roca desnuda. Eso era bueno, moverse era más fácil, no tenía que abrirme paso entre los montones de nieve. Pero también era malo, las rocas estaban heladas, resbaladizas. Resbalé en una de esas rocas y salí volando. Rodé varios metros dando tumbos, luego me golpeé contra un saliente. El dolor estalló en mi costado izquierdo. Gemí, rodé un poco más y me detuve. Me quedé tumbado, sin moverme, temiendo hacer el más mínimo gesto. Luego palpé con cuidado mi costado. Una costilla, rota o fisurada. Cada inspiración me producía un dolor agudo. Era una catástrofe. Con una costilla rota, en mi estado, las probabilidades de bajar con vida eran prácticamente nulas. Pero, ¿qué podía hacer? Solo seguir. Con enorme esfuerzo me levanté. Cada movimiento, cada inspiración me causaban dolor. Intenté sujetarme el pecho con el cinturón de la mochila, apretarlo para fijar las costillas. Ayudó un poco, respirar era un poco más fácil, aunque el dolor no desapareció. Continué el descenso, más lento, más cauteloso. No podía permitirme otra caída. El sol se inclinaba hacia el ocaso cuando vi algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. Abajo, a unos 500 metros en vertical, distinguí una mancha verde. Vegetación. Eso significaba que la altura allí era de unos 3500 metros, tal vez menos. Eso significaba un aire más cálido, más oxígeno, la posibilidad de encontrar agua, quizás, comida. La esperanza se encendió con una llama brillante. Aceleré el paso, tanto como pude en mi estado. Bajé hasta que oscureció por completo. Cuando ya era imposible ver, me detuve, encontré una hendidura entre las rocas y me acurruqué allí. Otra noche sin refugio, pero ahora estaba más abajo. La temperatura era unos 10 grados más alta que la noche anterior. Seguía haciendo frío, seguía siendo doloroso, pero era soportable. Me acurruqué, me envolví en la manta y me hundí en un sueño inquieto. Soñé con comida. Montañas de comida. Estaba sentado a una mesa enorme, repleta de platos. Carne, pan, fruta, tartas, de todo. Comía y comía, pero no me saciaba. La comida se convertía en arena en mi boca. Me desperté al amanecer, temblando de frío. Séptimo día. Una semana sin comer. No reconocía mi cuerpo. Cuando me tocaba las costillas, sentía los huesos bajo una fina capa de piel. Los músculos casi habían desaparecido. La cara que vi reflejada en un pequeño charco de agua derretida era la cara de un fantasma. Mejillas hundidas, ojos enormes, labios agrietados. Pero estaba vivo. Y estaba cerca del verde, de la vegetación, de una posible salvación. Con los primeros rayos de sol, continué el descenso. Y a mediodía, llegué por fin a los primeros indicios de vida. Musgo. Líquenes en las rocas. Después, hierba baja, dura y seca. Luego, arbustos. Enanos, retorcidos por el viento, pero arbustos.
Vida. Había descendido por debajo de la línea de nieve. La temperatura del aire rondaba los 0 grados, quizá algo por encima. Para mí, después de una semana soportando un frío atroz, aquello era casi cálido. Me quité los guantes y extendí las manos hacia el sol, sintiendo su calor en la piel. Entonces oí un sonido que me pareció música. Un murmullo de agua. Me dirigí hacia el sonido, casi corriendo, tropezando. Y llegué a un arroyo, un pequeño torrente de agua de deshielo que bajaba por la ladera. Limpio, transparente, frío. Me arrodillé, cogí agua con las manos y bebí. Bebí con avidez, sin parar. El agua estaba helada, me dolían los dientes, pero era lo mejor que había probado en mi vida. Cuando sacié mi sed, me senté en una piedra junto al arroyo y miré a mi alrededor. La ladera descendía más, volviéndose más suave. Abajo, a lo lejos, distinguía una línea oscura, quizá un bosque. Y donde hay bosque, puede haber gente. Pueblos. Carreteras. Salvación. Pero hasta el bosque aún había mucho camino. Varios kilómetros en línea recta, pero el descenso por la ladera de la montaña podía extenderse durante decenas de kilómetros y llevar días. Necesitaba comida. Urgentemente. Empecé a examinar los arbustos de alrededor. No había bayas, no era la temporada. Pero en un arbusto noté algo interesante. Brotes jóvenes, verdes, jugosos. Sabía que muchas plantas son comestibles, aunque no muy sabrosas. Con cuidado, arranqué un brote, lo olí. Olía a hierba. Me lo metí en la boca, lo mastiqué. El sabor era amargo, astringente, pero no desagradable. Esperé unos minutos, comprobando si me daba náuseas o tenía alguna otra reacción negativa. Nada. Arranqué varios brotes más, los comí. Luego otros. No era comida en el sentido estricto de la palabra, tenía pocas calorías, pero era algo de alimento, algo que podía darme energía. Pasé varias horas junto al arroyo, bebiendo agua, masticando los brotes amargos, descansando. Las fuerzas volvían lentamente, pero volvían. El mareo disminuyó. Los pensamientos se volvieron un poco más claros. Al atardecer, volví a ponerme en marcha. Ahora caminaba a lo largo del arroyo. Como toda el agua, fluía hacia abajo, y yo sabía que tarde o temprano me llevaría a un río, y el río a la gente. El descenso se hizo más fácil. La ladera estaba cubierta de hierba y piedras. Era más fácil caminar que sobre la nieve. Las costillas aún me dolían, pero me acostumbré a respirar superficialmente, a soportar el dolor. Cuando oscureció, encontré un pequeño saliente de roca. Recogí hierba seca y ramas de arbustos, e intenté encender un fuego. Me temblaban las manos. Las cerillas estaban húmedas. La primera cerilla se apagó. La segunda. La tercera. Solo me quedaban 7 cerillas. Me obligué a calmarme, a prepararme con cuidado. Hice un pequeño nido con hierba seca, puse ramitas finas y preparé más combustible. La cuarta cerilla. Rasqué. La llama brotó. La acerqué con cuidado a la hierba. Humeó, luego se incendió. Una pequeña llama naranja, tan frágil, tan preciosa. Fui añadiendo ramitas, una tras otra. La llama creció. Cuando el fuego ardió de verdad, sentí que algo dentro de mí se descongelaba. No solo el cuerpo, sino el alma. El fuego es un símbolo ancestral de la humanidad, un símbolo de la civilización, del hogar, de la seguridad. Sentado junto al fuego, por primera vez en una semana me sentí humano, y no solo un animal luchando por sobrevivir. Estuve echando ramas toda la noche, manteniendo el fuego. Dormía a ratos, 20 o 30 minutos, luego me despertaba, echaba leña, volvía a dormirme. Por primera vez en días, tenía calor. Por la mañana del 8.º día, me desperté con una sensación que hacía mucho que no experimentaba. Esperanza. Esperanza real, tangible, de que sobreviviría, de que saldría de allí.
Estaba por debajo de los 4000 metros, quizá alrededor de 3500. Era más fácil respirar. Había vegetación alrededor. Había agua. Había fuego, que podía encender. Encontré más brotes comestibles. Comí hasta saciarme, hasta donde se puede llamar saciar el masticar hierba amarga. Descendí todo el día. El arroyo se convirtió en un pequeño río. Aparecieron árboles, primero aislados, retorcidos, luego cada vez más. Entré en un bosque. El bosque era disperso, de alta montaña, pero era un bosque. Pinos o algo parecido, enebro, arbustos de rododendro. Bajo mis pies crujían las agujas de pino. Olía a resina y tierra húmeda. Olores de vida. Caminaba, escudriñando cada sombra, escuchando cada sonido. Esperaba ver el humo de una hoguera, oír voces, el ladrido de un perro, cualquier señal de presencia humana. Pero los bosques estaban vacíos y silenciosos. Al atardecer llegué a un sendero real, trillado, que obviamente utilizaban personas o animales. El corazón me latió más rápido. El sendero conducía hacia abajo, a lo largo del río. Seguí el sendero. Caminé hasta que oscureció, luego un poco más a la luz de la luna. Finalmente, cuando el cansancio se hizo insoportable, me detuve, encendí un fuego y me acosté a dormir junto a él. Recibí el 9º día con un pensamiento. Hoy encontraré gente. Debo. Caminé por el sendero desde el amanecer. El bosque se hacía más denso, los árboles más altos. La altitud había descendido a 2500 o 3000 metros. El aire estaba saturado de oxígeno. Cada bocanada era fácil. Era un alivio increíble después de una semana en el aire enrarecido de las altas montañas. Aparecieron pájaros. Oía su canto en las copas de los árboles. Vi huellas de animales en el sendero. La vida bullía a mi alrededor, en marcado contraste con el silencio mortal de los picos nevados. Alrededor del mediodía, vi el primer signo de actividad humana. La mampostería, antigua, parcialmente derruida. Tal vez restos de un cercado para el ganado o un límite de campo. Me detuve, tocando las piedras con las manos, como sin creer que fueran reales. Hubo gente aquí. Quizá hace poco, quizá hace mucho, pero la hubo. Aceleré el paso tanto como me permitía mi cuerpo exhausto. El sendero se ensanchó, se volvió más pisoteado. Entonces lo vi. Humo. Una fina columna de humo ascendía sobre los árboles, allá adelante. Una fogata. Una casa. Gente. Eché a correr. O, más bien, lo intenté. El resultado se parecía más a un trote tambaleante y tropezado. El dolor en las costillas se encendió como una puñalada, pero no le hice caso. Me abría paso a través de los arbustos, saltaba por encima de los troncos caídos, me apresuraba hacia ese humo como una polilla a la llama. Y salí a un claro. Allí se alzaba una cabaña, pequeña, de piedra y madera, con un tejado inclinado de pizarra y tablillas. De la chimenea salía humo. Junto a la cabaña había un corral con varias cabras, un huerto con plantas marchitas por el frío. Me quedé de pie al borde del claro, sin poder creerlo. Civilización. Salvación. ¡Eh! Grité. La voz me salió ronca, débil. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? La puerta de la cabaña se abrió. Salió una mujer. Anciana, de unos 60 o 70 años, con una falda larga y una chaqueta de punto, y un pañuelo en la cabeza. Me miró, y sus ojos se abrieron como platos. Di un paso adelante, y me desplomé. Las piernas me fallaron, el mundo dio vueltas. Caí de rodillas y luego de lado. Lo último que recuerdo es a la mujer corriendo hacia mí, gritando algo en un idioma que no entendía, y sus manos, fuertes, callosas, sosteniendo mi cabeza. Después, la oscuridad. Desperté sintiendo calor, blandura bajo mi espalda, olor a humo, a comida,
a especias. Abrí los ojos. Sobre mí se extendía un techo de vigas de madera. Estaba tendido sobre algo suave, un colchón o una pila de mantas. Me cubría una pesada manta de lana. Intenté sentarme. El dolor en las costillas me recordó su presencia, pero era sordo, no tan agudo. Miré a mi alrededor. El interior de la cabaña era sencillo, pero limpio. Un hogar de piedra en el que ardía el fuego. Muebles sencillos de madera. Iconos en las paredes. Cristianos. Reconocí las imágenes de los santos. Has despertado. Me giré. La mujer que había visto antes de perder el conocimiento estaba sentada en un taburete al lado. Hablaba con acento, pero en ruso. Su rostro estaba arrugado, curtido por el sol, pero era amable. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Grazné. A salvo, respondió ella. Me llamo Mirra. Estás en mi casa. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? 2 días, dijo Mirra. Estabas muy débil. Pensé que morirías. 2 días. Había dormido durante 2 días. ¿Me has estado alimentando? Pregunté. Sentía el estómago extrañamente lleno, no vacío, como en la última semana. Sí, caldo, poco a poco. Tu estómago no podía aceptar comida sólida de inmediato. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Esta mujer, una desconocida, me había salvado la vida. Gracias, articulé. Gracias. Ella asintió. ¿Cómo te llamas, hijo mío? Timur. Timur Beliaev. ¿De dónde eres, Timur? ¿Qué hacías solo en las montañas, en ese estado? Le conté todo. Sobre el grupo, sobre la tormenta, sobre la avalancha, sobre los 9 días en soledad, sobre el descenso. Hablé largo y tendido, atropelladamente, pero ella escuchó con paciencia, sin interrumpir. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un buen rato, negando con la cabeza. Dios te ha guardado, dijo por fin. 9 días en esas montañas, sin comida, sin refugio. Es un milagro que estés vivo. Mi grupo, dije. Debo saber qué ha sido de ellos. Ponerme en contacto con alguien, con los rescatistas, la policía. Cálmate, dijo Mirra. Todavía estás demasiado débil. Primero tienes que recuperarte, luego hablaremos de la ayuda. Pero, Timur, su voz era firme. No puedes ayudar a tus amigos si tú mismo mueres. Descansa. Come. Recobra fuerzas. El pueblo más cercano está a 2 días de camino desde aquí. Iré allí en unos días. Transmitiré el mensaje. Los rescatistas os están buscando, estoy segura. Tal vez ya hayan encontrado a tu grupo. Quería discutir, pero comprendía que tenía razón. Apenas podía sentarme, no digamos ya caminar durante 2 días. De acuerdo. Acepté. Mirra sonrió y se levantó. Ahora te traeré algo de comer. Comida de verdad. ¿Estás preparado? Más que preparado, respondí. Se dirigió a la zona de la cocina de la cabaña y regresó con un cuenco de madera. Eché un vistazo al interior. Gachas, tal vez de cebada o de algún otro cereal, con mantequilla y miel. El aroma era divino. Tomé una cuchara, cogí una porción. Me la llevé a la boca. El sabor explotó en mi lengua. Cálido, dulce, nutritivo. Cerré los ojos, disfrutando. Despacio, advirtió Mirra. No te apresures, o te dolerá el estómago. Asentí, y me obligué a comer lentamente, con cucharadas pequeñas, aunque quería tragarme todo de golpe. Mirra observaba, sonriendo. Cuando el cuenco estuvo vacío, me recliné sobre las almohadas, sintiendo una satisfacción increíble. Esto ha sido lo mejor que he comido en mi vida, dije. Espera a la cena, sonrió Mirra. Te prepararé una comida de verdad, sopa con carne, pan fresco, queso de cabra. Te recuperarás rápidamente.
Los días siguientes los pasé en la cabaña de Mirra, recuperando fuerzas. Ella me alimentaba 3 veces al día, con comida sencilla pero sustanciosa. Gachas, sopas, pan, leche y queso de cabra, a veces carne. Mi organismo acogía ávidamente las calorías, compensando los 9 días de ayuno. Le conté a Mirra más detalles sobre mí. Resultó ser una lugareña, una nepalí de un pueblo de montaña. Aprendí ruso de joven. En su pueblo antes hubo una expedición geológica soviética y mucha gente local aprendió el idioma entonces. Llevaba 20 años viviendo sola en esa cabaña, desde que murió su marido. Pastoreaba cabras, cultivaba verduras y vivía una vida sencilla y apartada. ¿Por qué no en el pueblo?, le pregunté una vez. Aquí hay paz, respondió simplemente. Aquí estoy más cerca de Dios. La entendía. Después de lo que había vivido, yo también sentía una conexión especial con algo más grande que yo. No sé si era Dios, el universo, el destino o simplemente casualidad, pero algo me había protegido en esas montañas. Al 4.º día de mi estancia con Mirra, ya podía caminar por la cabaña sin marearme. La costilla aún me dolía, pero el dolor se había vuelto tolerable. Los dedos de manos y pies, congelados, se cubrieron de ampollas, pero Mirra los curaba con una pomada de hierbas y empezaron a sanar. Mañana iré al pueblo, dijo Mirra. Daré noticias tuyas. Desde allí podrán contactar con las autoridades, con los rescatistas. Iré contigo, dije. ¿Estás seguro? Es un camino largo. Seguro. Tengo que saber qué pasó con mi grupo. Ella me miró evaluándome. Luego asintió. Bien. Pero si te pones mal, nos detendremos a descansar. Esa noche apenas dormí, dándole vueltas a posibles escenarios. ¿Y si el grupo había perecido? ¿Y si creen que estoy muerto? ¿Qué les diré a mis padres? ¿Cómo explicaré que sobreviví cuando otros quizás no lo lograron? Por la mañana salimos temprano. Mirra me dio un bastón para apoyarme y una cálida capa de lana sobre mi chaqueta. Caminamos por los senderos de montaña, descendiendo cada vez más. El camino no fue fácil, pendientes, piedras, cruces de arroyos. Pero yo caminaba, apoyándome en el bastón, haciendo pausas cuando se volvía demasiado difícil. Mirra no me apresuraba, esperaba pacientemente a que recuperara el aliento. Al anochecer del primer día, nos detuvimos a pasar la noche en una pequeña cueva. Mirra encendió una fogata, preparó la cena con las provisiones que había traído. Comimos en silencio, escuchando el crepitar del fuego y los sonidos nocturnos del bosque. «Eres fuerte, Timur», dijo Mirra. «No cualquiera podría haber pasado por lo que tú pasaste». «No me siento fuerte», confesé. Tenía miedo. Muchas veces quise rendirme. Pero no te rendiste. En eso reside la fuerza. El segundo día de camino fue más fácil. El sendero se volvió más llano, el bosque más denso y cálido. Alrededor del mediodía escuchamos un sonido que me hizo detenerme. Un zumbido de motor. Una carretera. Había una carretera cerca. Aceleramos el paso y en media hora llegamos a un camino de tierra. Estrecho, lleno de baches, pero era una carretera por la que podían pasar coches. «El pueblo no está lejos», dijo Mirra. «1 hora de camino». Llegamos al pueblo a las 2 de la tarde. Era una pequeña aldea de montaña. Una veintena de casas, de piedra y madera, con tejados inclinados. En las afueras había algo parecido a una tienda o un edificio administrativo. Mirra me llevó allí. Dentro estaba el jefe del pueblo, un anciano llamado Rajan. Mirra le explicó rápidamente la situación en nepalí. Rajan escuchaba, asentía, me miraba con curiosidad y compasión. Luego sacó un teléfono satelital viejo, pero funcional. «Llamada», dijo en un ruso chapurreado, extendiéndome el auricular. Tomé el teléfono con manos temblorosas. «¿A quién llamar? ¿A mis padres?» «No, primero necesito saber sobre el grupo.
A los rescatistas. Ryan me mostró el número del servicio de rescate de Nepal. Lo marqué, esperé el tono. Respondieron después del cuarto. Servicio de rescate, dígame. Hola. Mi voz temblaba. Me llamo Timur Belyayev. Soy de un grupo de turistas que sufrió una avalancha en la zona de la Annapurna el 19 de octubre. Sobreviví. Al otro lado hubo una pausa. Luego. Espere, por favor. Música de espera. Estaba de pie, apretando el auricular con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mirra me puso una mano en el hombro, tranquilizándome. Luego otra voz, más autoritaria. Señor Belyayev, soy el capitán Sharma, jefe de la operación de búsqueda y rescate. En efecto, estamos buscando a su grupo. ¿Puede confirmar su identidad? Di mis datos, el número de pasaporte, que recordaba de memoria, los nombres de los miembros del grupo. Confirmado, dijo el capitán Sharma. Señor Belyayev, ¿dónde se encuentra actualmente? Le pasé el auricular a Ryan. Él explicó la ubicación del pueblo. Enviaremos transporte por usted, dijo el capitán Sharma. Estará allí en 3 o 4 horas. Ahora dígame, ¿vio a otros miembros de su grupo después de la avalancha? No, respondí, y se me encogió el corazón. Estaba separado de ellos desde el principio. No sé qué les pasó. ¿Ustedes? ¿Los han encontrado? Otra pausa. Larga. Demasiado larga. Señor Belyayev, la voz del capitán se suavizó. Encontramos a su grupo hace 4 días. Bajaron al pueblo más cercano por su cuenta. Están todos vivos. No podía creer lo que oía. ¿Qué? ¿Vivos? ¿Todos? Sí. Varias personas con congelaciones y heridas leves, pero todos están vivos. Ya han sido evacuados a Katmandú. El alivio fue tan grande que mis piernas flaquearon. Me dejé caer en una silla, el auricular se me cayó de las manos. Vivos. Todos vivos. Mirra levantó el auricular, habló con el capitán y luego colgó. Están vivos, Timur, dijo ella, sonriendo. Tus amigos están vivos. Oculté el rostro entre las manos y rompí a llorar. Por primera vez en todo este tiempo, lloraba no de pena, miedo o dolor, sino de alivio, alegría, gratitud. Lloraba, y no me avergonzaba de mis lágrimas. El helicóptero llegó 5 horas después, no en 3 o 4, como habían prometido, pero en las montañas el tiempo fluye de otra manera. Esperé en casa de Rajan, bebí té, intentando asimilar todo lo que había sucedido. Mirra se sentó a mi lado, silenciosa y tranquila. Antes de partir, tomé su mano. Mirra, nunca olvidaré lo que ha hecho por mí, dije. Me ha salvado la vida. ¿Cómo puedo agradecérselo? Ella negó con la cabeza. No necesito agradecimientos, hijo mío. Ayudar a quienes están en apuros es el deber de todo ser humano. Pero si quieres agradecerme algo, vive una buena vida. Valora cada día que te es dado. Recuerda estas montañas y lo que te han enseñado. Asentí, incapaz de hablar. La abracé con cuidado, temiendo causarle dolor con mi cuerpo extenuado. Ella me devolvió el abrazo, fuerte, maternal. Vete, dijo ella. Tus seres queridos te esperan. El helicóptero me llevó a Katmandú en 2 horas. Desde la ventana, vi las montañas por las que había descendido durante 9 días. Se veían completamente diferentes desde la altura. Majestuosas, hermosas, pero no hostiles. Miré los picos blancos, brillando a la luz del sol poniente, y pensé en lo delgada que es la línea entre la vida y la muerte, cuánto depende del azar, de una decisión, de un segundo. En Katmandú me esperaban representantes de la embajada rusa, médicos y Grigori Pavlovich. Había envejecido 10 años en estas semanas, su rostro demacrado, sus ojos apagados. Cuando me vio salir del helicóptero, su rostro se transformó. ¡Timur!, gritó y corrió hacia mí. Nos abrazamos y sentí que sus hombros temblaban.
Estaba llorando. Pensé que habías muerto, decía entre sollozos. Pensé que te habíamos perdido. Perdóname, Timur, perdóname. No hay nada que perdonar, respondí. No es culpa suya, son las montañas, simplemente sucedió. Se apartó y me miró. Has caminado 9 días solo, dijo con reverencia. 9 días. Esto es increíble. Eres un héroe, Timur. No soy un héroe, negué con la cabeza. Simplemente quería sobrevivir. Me llevaron al hospital, donde me hicieron un chequeo completo. El veredicto no fue tan malo. Deshidratación, aunque había bebido mucho en los últimos días. Agotamiento, había perdido 18 kilogramos en 9 días. Una costilla fisurada, congelación de 2º grado en los dedos de las manos y los pies, múltiples contusiones y abrasiones. Pero nada crítico, nada irreversible. Tuve suerte. Al día siguiente, todo el grupo vino a verme a la sala. Marat, Olga, Beniamín, Izlata, Ruslan, Yana, Artemi. Todos vivos, todos sanos y salvos, aunque algunos tenían vendajes en las manos y los rostros, huellas de la congelación. El encuentro fue emotivo. Todos hablaban a la vez, me abrazaban, lloraban y reían. Marat contó que, tras la avalancha, el grupo me había perdido a mí y a otra persona, Ruslan, pero lo encontraron al cabo de 1 hora. Me buscaron durante 2 días, pero luego la tormenta se intensificó tanto que tuvieron que descender. Pensaron que había muerto. Cuando nos dijeron que estabas vivo, dijo Marat, no lo podía creer. 9 días en esas condiciones, solo. Es simplemente irreal, hermano. Pero real, sonreí. Aquí estoy, vivo. Olga examinó mis heridas con la mirada profesional de una médica. Has tenido mucha suerte, dijo. La congelación podría haber sido mucho peor. Y el agotamiento. Un par de días más sin comida, y las consecuencias habrían sido irreversibles. Lo sé, asentí. Tuve la suerte de conocer a Mirra. Les conté sobre la anciana que me había salvado, me había acogido y me había cuidado. Todos escucharon, conteniendo el aliento. Debes mantenerte en contacto con ella, dijo Sana. Tal vez ayudarla de alguna manera. Definitivamente lo haré, estuve de acuerdo. Después de 3 días, me dieron el alta del hospital. La embajada organizó mi vuelo de regreso a casa. Antes de partir, me reuní con el capitán Sharma, jefe de la operación de rescate. Señor Beliayev, dijo, estrechándome la mano, su historia es asombrosa. En 30 años de trabajo en el servicio de rescate, he visto muchas cosas, pero lo que usted ha hecho es un ejemplo sobresaliente de resistencia humana y voluntad de vivir. Simplemente no quería morir, respondí. Muchos no quieren, dijo el capitán Sharma, pero no muchos hacen lo necesario para sobrevivir. Usted lo hizo. Estoy elaborando un informe oficial sobre su caso. Se utilizará para capacitar a otros alpinistas y turistas. Con su permiso, por supuesto. Por supuesto. Estuve de acuerdo. Si mi historia ayuda a alguien a sobrevivir en una situación similar, estaré encantado. El vuelo a casa fue largo. Me senté junto a la ventana, mirando las nubes de abajo, y pensé en las últimas 2 semanas. Me habían cambiado. No sé exactamente cómo, pero sentía que no era la misma persona que había salido de Moscú hace un mes. En Moscú me esperaban mis padres. Mamá lloraba, abrazándome con fuerza, incapaz de soltarme. Papá estaba a su lado, intentando mantener la compostura, pero sus ojos brillaban con lágrimas. No más montañas, rogó mamá. Por favor, Timur, no más montañas. No podía prometerle eso. Las montañas se habían convertido en parte de mí. Pero había prometido ser más prudente, no arriesgarme sin necesidad, estar siempre localizable. En casa, en mi apartamento de Moscú, todo seguía igual que cuando lo dejé.
Pero, al mismo tiempo, todo parecía diferente. La cama caliente en la que me metí la primera noche era un lujo increíble. Una ducha caliente, una bendición. La comida sencilla del refrigerador, una fiesta. Valoraba esas cosas simples de una manera nueva, intensa, como nunca antes. Habían pasado 3 meses desde mi regreso. El invierno en Moscú era como siempre, nieve, heladas, cielo gris. Volví al trabajo un mes después de Nepal. Mis compañeros me recibieron como a un héroe, me pedían que contara la historia una y otra vez. Yo la contaba, pero cada vez sentía que las palabras no podían transmitir lo que había vivido. Hay cosas que no se pueden describir, solo se pueden sentir. Físicamente, me había recuperado casi por completo. Recuperé el peso, la costilla soldó, las congelaciones cicatrizaron, aunque quedaron cicatrices. 2 dedos del pie izquierdo perdieron sensibilidad parcialmente, pero los médicos dijeron que con el tiempo podría recuperarse. Psicológicamente fue más complicado. Las primeras semanas en casa me despertaba por las noches bañado en sudor frío. El corazón me latía con fuerza, en los oídos me resonaba el aullido del viento. Soñaba con las montañas, la nieve, un laberinto blanco infinito del que no había salida. Me despertaba y, durante unos segundos, no entendía dónde estaba, esperando ver las paredes de la tienda de campaña, escuchar el estruendo de la tormenta. Luego la realidad volvía. Una habitación cálida, una cama suave, el silencio de la ciudad tras la ventana. Me volvía a tumbar, pero ya no podía conciliar el sueño. Me quedaba mirando al techo, repasando aquellos 9 días una y otra vez en mi cabeza. El psicólogo al que acudí por recomendación de los médicos me dijo que era normal. Estrés postraumático. El cerebro está procesando una experiencia extrema. Con el tiempo sería más fácil. Y, en efecto, con el tiempo se hizo más fácil. Las pesadillas eran menos frecuentes. Empecé a volver a la normalidad. Pero había cambiado. Empecé a valorar cosas que antes daba por sentado. La comida. Cada comida era un agradecimiento. El calor. Nunca más me quejé de que hacía frío en casa. La comunicación con la gente. Empecé a llamar a mis padres más a menudo, a reunirme con mis amigos, a decirles lo importantes que eran para mí. Las prioridades cambiaron. El trabajo, que antes ocupaba casi todo mi tiempo y mis pensamientos, pasó a un segundo plano. Me di cuenta de que no quería pasarme toda la vida en una oficina, entre planos y cálculos. Quería vivir, viajar, ver el mundo, comunicarme con la gente, hacer algo significativo. Me puse en contacto con Mira a través de la embajada y Ryan. Le envié un paquete con regalos, ropa de abrigo, comida, dinero. Ella me envió una carta de respuesta, escrita en un ruso chapurreado. Me daba las gracias, decía que rezaba por mí, me deseaba felicidad y salud. Leí la carta y sonreí entre lágrimas. El grupo también siguió en contacto. Nos llamábamos, nos escribíamos. Grigori Pavlovich se retiró del alpinismo. Dijo que ya no podía seguir arriesgando la vida de la gente. Marat planeaba una nueva ascensión. El Kilimanjaro en África. Me invitaba. Olga volvió a trabajar en el hospital. El matrimonio Benjamín y Zlata escribieron un libro sobre nuestra expedición. Ruslan creó un documental utilizando grabaciones de nuestras cámaras y teléfonos. Yo también empecé a escribir. Esta historia. La historia de 9 días en el Himalaya. La historia de supervivencia. La historia de cómo una persona es capaz de superar lo imposible cuando la alternativa es la muerte. Escribir era terapéutico. Con cada palabra escrita, era como si me liberara del peso que llevaba conmigo desde que bajé de la montaña. Describía el frío, el hambre, el miedo, la desesperación. Pero también describía la belleza de las montañas, los momentos de claridad, la fuerza del espíritu humano. Una noche, a principios de febrero,
Me llamó un número desconocido. ¿Timur Beliayev? Preguntó una voz masculina con un ligero acento. Sí, soy yo, respondí. Me llamo David Collins. Soy productor de documentales de la BBC. Hemos oído su historia y nos gustaría reunirnos con usted para discutir la posibilidad de rodar un largometraje documental sobre su supervivencia en el Himalaya. Me quedé atónito. ¿La BBC? ¿Un documental? Yo. No sé qué decir, murmuré. Piénselo, dijo David. Su historia es inspiradora. Puede ayudar a mucha gente. Mostrará que una persona es capaz de mucho más de lo que cree. Nos gustaría contarla al mundo. Le pedí tiempo para pensarlo y anoté sus datos de contacto. Después de la conversación, me quedé sentado durante mucho tiempo, mirando por la ventana la nieve que caía, reflexionando. ¿Quería que mi historia se hiciera pública? ¿Que millones de personas conocieran mis debilidades, mis miedos, cómo lloraba, cómo estuve a punto de rendirme? Pero entonces pensé en lo que había dicho el capitán Sharma. Mi historia podría ayudar a otros. Tal vez alguien, encontrándose en una situación similar, recuerde lo que hice yo, y eso le dé fuerzas para seguir adelante. Tal vez mi historia haga que la gente valore más la vida, que no la dé por sentada. Llamé a David 2 días después y acepté. El rodaje comenzó en marzo. El equipo de rodaje llegó a Moscú, me entrevistó a mí, a mis padres, a mis compañeros. Luego volamos juntos a Nepal. Volví a aquellas montañas. Estar de nuevo al pie del Himalaya era extraño. Me embargaron las emociones. Miedo, respeto, una especie de anhelo. Esas montañas casi me matan. Pero también me enseñaron a vivir de verdad. Subimos por la ruta por la que había descendido. No hasta la cima, por supuesto, sino hasta el punto donde conocí a Mirra. Ella aceptó participar en la filmación. Volver a verla fue increíble. Nos abrazamos como viejos amigos, aunque solo nos conocíamos desde hacía unos días. Me mostró la cabaña donde pasé aquellos días de recuperación. Me quedé de pie dentro, tocando las paredes, el hogar, y los recuerdos me asaltaron con tanta fuerza que se me hizo un nudo en la garganta. Aquí volví a la vida, dije a la cámara. No solo físicamente. Aquí comprendí que quería vivir. Vivir de verdad, y no simplemente existir. El equipo de filmación también se reunió con miembros de mi grupo, con el capitán Sharma, con los médicos que me trataron. Recopilaban la historia poco a poco, creando una imagen completa. Cuando terminó la filmación y regresé a casa, sentí una especie de conclusión. Se cerraba el círculo. La historia estaba contada, pero la vida seguía. Había pasado un año desde aquel día de octubre, en que una avalancha partió mi vida en un antes y un después. El documental de la BBC se emitió y tuvo una acogida increíble. Recibí cartas de todo el mundo, de personas a las que había conmovido mi historia, que habían encontrado en ella inspiración para sus propias batallas. Algunos luchaban contra una enfermedad, otros contra la depresión, otros contra las circunstancias de la vida. Me escribían que mi historia les había dado fuerzas para no rendirse. Fue inesperado y conmovedor. Respondía a las cartas, compartía mis pensamientos, ofrecía mi apoyo. Comprendí que eso era lo que quería hacer: ayudar a la gente, inspirar, mostrar que una persona es más fuerte de lo que cree. Dejé mi trabajo en la compañía aérea. No fue una decisión fácil, un sueldo estable, una carrera, todo lo que se supone que debes tener. Pero ya no podía seguir sentado en una oficina, sabiendo que había tantas cosas que quería ver, hacer, experimentar. Empecé a trabajar como orador motivacional, contando mi historia en conferencias, en escuelas, en universidades. Veía cómo se iluminaban los ojos de los oyentes, especialmente de los jóvenes, cuando hablaba de que los límites solo existen en nuestra mente, de que somos capaces de mucho más. Escribí un libro, una versión ampliada de aquella historia que había empezado a escribir en invierno. La editorial lo aceptó con entusiasmo. El libro salió en abril y se convirtió en un bestseller en Rusia,
y luego se tradujo a 10 idiomas. Parte del dinero del libro y de mis discursos lo enviaba a Mirra y a su aldea. Construimos una nueva escuela, un puesto médico, acondicionamos la carretera. Mirra me escribía que estaba agradecida, pero que el principal agradecimiento debía ser a Dios, que nos había unido. Mi vida personal también cambió. En mayo conocí a Daria, una periodista que me estaba entrevistando para una publicación. Después de la entrevista nos pusimos a charlar, fuimos a un café y hablamos hasta la madrugada. Era inteligente, amable, comprensiva. Escuchaba mis historias sobre las montañas, sobre los miedos, sobre los sueños que todavía a veces me atormentaban, y no me juzgaba, no intentaba arreglarme. Simplemente me aceptaba tal como era. Empezamos a salir. La relación se desarrolló lentamente, con cautela, pero con paso firme. Comprendí que, después de todo lo que había vivido, estaba preparado para dejar entrar a alguien en mi vida de verdad, sin mantener las distancias. En septiembre hicimos un pequeño viaje, no a las montañas, sino al mar, a Grecia. Nos tumbábamos en la playa, nadábamos en aguas cálidas, comíamos fruta fresca. Alegrías sencillas que había aprendido a valorar. ¿Eres feliz?, me preguntó Daria una noche, mientras estábamos sentados en la orilla, viendo la puesta de sol. Me quedé pensando. ¿Soy feliz? Hace un año, mientras me congelaba en la ladera del Himalaya, solo soñaba con una cosa. Sobrevivir. Volver a casa. Ahora estoy en casa, estoy vivo, estoy sano. Tengo un trabajo que me gusta, una persona a la que amo, un propósito en la vida. Sí, respondí. Soy feliz. No porque todo sea perfecto, sino porque estoy aquí. Estoy vivo. Y cada día es un regalo. Ella tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. Nos quedamos sentados en silencio, escuchando el sonido de las olas. En octubre, justo un año después de aquella avalancha, volví a Nepal. Esta vez no para filmar, sino por mí mismo. Quería volver a ver las montañas, reunirme con Mirra, cerrar algún capítulo invisible. Marat voló conmigo. Nunca abandonó las montañas y estaba planeando un nuevo ascenso. Llegamos a la aldea de Mirra y pasamos varios días con ella. Había envejecido un año, pero sus ojos seguían siendo igual de amables y sabios. «Has vuelto», dijo, abrazándome. «Lo prometí», sonreí. Nos sentamos junto a su hogar, bebimos té y hablamos. Le conté sobre el año que había pasado, sobre el libro, sobre la película, sobre Daria. Ella escuchó, asintió, sonrió. «Has encontrado tu camino», dijo. «Las montañas te pusieron a prueba, pero también te dieron un don, el don de comprender lo que es realmente importante». Tiene razón. Estuve de acuerdo. Estoy agradecido. Suena raro. Estar agradecido a las montañas que casi me matan, pero estoy agradecido. Al día siguiente subí un poco por el sendero, hasta el lugar donde un año antes había salido de la zona de nieve, donde había visto el primer verdor después de una semana de infierno blanco. Me quedé allí de pie, mirando los picos cubiertos de nieve que brillaban bajo el sol. Recordé cada día de aquel descenso, el frío que calaba hasta los huesos, el hambre que retorcía el estómago en un nudo, el miedo, pegajoso y paralizante, la desesperación, cuando parecía que el final era inminente. Pero también recordé instantes de belleza, el amanecer sobre las cumbres nevadas, el silencio después de la tormenta, el primer sorbo de agua de un arroyo. Recordé la fuerza que encontré en mí cuando creía no tenerla, la determinación de seguir adelante cuando cada célula de mi cuerpo gritaba «¡Ríndete!». Esos 9 días me cambiaron para siempre. Llegué a estas montañas como un turista en busca de aventuras. Me fui como un hombre que había conocido sus límites y los había superado, como un hombre que había sobrevivido a la muerte y elegido la vida. Saqué el teléfono y llamé a Daria. «Hola», dijo ella. «¿Cómo estás?».
Bien, respondí. Muy bien. Oye, estaba pensando, cuando vuelva, hablemos del futuro, de nuestro futuro. Ella guardó silencio, y luego su voz se suavizó. Te estaré esperando. Guardé el teléfono y volví a mirar las montañas. Ahí estaban, eternas, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban en sus laderas. Habían estado aquí millones de años antes de mí, y estarían aquí millones de años después. No eran ni malas ni buenas, simplemente eran. La naturaleza en su forma primigenia, indómita. El respeto por estas montañas, por su fuerza y su belleza, permanecerá conmigo para siempre. Pero el miedo se ha ido. Ya no les tengo miedo. Las entiendo. Entiendo que exigen preparación, respeto, humildad. Pero no miedo. Gracias, dije en voz alta, dirigiéndome a las cumbres. Gracias por la lección. El viento llevó mis palabras hacia arriba, hacia las cimas celestiales, donde reinaban el frío y el aire enrarecido, donde el hombre era un mero invitado. Me di la vuelta y empecé a bajar hacia el pueblo, hacia Mirra, hacia Marat, hacia el helicóptero que me esperaba y que me llevaría a Katmandú. Abajo, hacia la vida, hacia el calor, hacia la gente. Sobreviví en el Himalaya, pero lo más importante es que aprendí a vivir después del Himalaya, a vivir de verdad, a valorar cada instante, cada respiración, cada sonrisa, cada amanecer. Las montañas me arrebataron 9 días de vida, me arrebataron las ilusiones sobre mi propia invulnerabilidad, me arrebataron la despreocupación. Pero a cambio me dieron algo que no tiene precio, la comprensión de la fragilidad y al mismo tiempo, la increíble fuerza de la vida humana, la gratitud por cada día vivido, la claridad de lo que es verdaderamente importante. Descendía por el sendero y, con cada paso, el peso del pasado se hacía más ligero. Lo cargaba no como una carga, sino como una experiencia, como una parte de mí que me había convertido en quien soy. Por delante me esperaba la vida, larga, espero, llena de sentido y alegría. Con Daria, con la familia, con un trabajo que me llena, con viajes, encuentros, descubrimientos. Quizás algún día vuelva a las montañas, pero ya seré otro hombre, con otra comprensión, con otro respeto. Pero por ahora, simplemente descendía, hacia el sol que se filtraba entre las nubes, tiñendo el mundo de tonos dorados y ámbar. Hacia el día de mañana, que nunca más daré por sentado. Hacia la vida que casi perdí, pero que recuperé gracias a la terquedad, la voluntad y una increíble suerte. Una vida que ahora viviré al máximo, recordando aquellos 9 días en los que cada aliento era una lucha, cada paso una victoria, cada amanecer un milagro. Sobreviví, y este era solo el primer capítulo de una nueva historia que apenas comenzaba a escribir. Epílogo. Han pasado 5 años. Ahora tengo 37 y la vida no se parece en nada a la que tenía antes del Himalaya. Me casé con Daria 2 años después de conocernos. La boda fue pequeña, cálida, rodeados de nuestros seres queridos. Asistieron todos los miembros de aquel grupo del Himalaya. Seguimos siendo amigos, una familia unida por una experiencia común. Tuvimos una hija, la llamamos Mirra, en honor a la mujer que me salvó la vida. La verdadera Mirra se emocionó hasta las lágrimas cuando se lo contamos por videollamada. Sigo dando charlas, escribiendo, ayudando a la gente a encontrar fuerzas en sí misma. He creado una fundación benéfica que apoya a las aldeas de montaña en Nepal, proporcionándoles atención médica, educación e infraestructura. ¿Volví a las montañas? Sí. No a ascensiones extremas, sino a trekkings, a excursiones. Las montañas siguen siendo parte de mí, pero ahora voy a ellas con respeto, preparación y la comprensión de que la naturaleza no perdona los errores. Las pesadillas han desaparecido. A veces, es verdad,
Todavía me despierto en medio de la noche sintiendo el frío y escuchando el rugido del viento. Pero ahora no me asusta. Es un recordatorio. Un recordatorio de dónde vengo, por lo que he pasado, en quién me he convertido. Aquella semana en el Himalaya, 9 días sin comer, en un frío extremo, en absoluta soledad, a una altitud de 5000 metros, sigue siendo la prueba más dura de mi vida, pero también la más importante. Me enseñó que el ser humano es capaz de mucho más de lo que cree, que los límites de la resistencia están mucho más allá de donde solemos detenernos, que la voluntad de vivir es la fuerza más poderosa del universo. Me enseñó a valorar lo que tengo, la comida, el calor, un techo, el amor, la familia, la salud. Todas esas cosas sencillas, cotidianas, que damos por sentadas hasta que nos encontramos en una situación en la que no las tenemos. Me enseñó que la verdadera fuerza no está en los músculos ni en el equipo. Ella es espíritu, es resolución, es la terca negativa a rendirse, incluso cuando todo indica que no hay esperanza. Ahora, al mirar a mi hija, a mi esposa, a la vida que he construido, entiendo que cada día es verdaderamente un regalo que casi perdí en aquellas montañas blancas e implacables. Y vivo este regalo plenamente, con gratitud, conscientemente, porque conozco el valor de la vida. Sé cuán delgada es la línea que separa la existencia de la nada. Sé cuán precioso es cada aliento, cada amanecer, cada sonrisa de un ser querido. El Himalaya me arrebató 9 días, pero a cambio me regaló toda una vida auténtica, plena, con sentido, y por esto les estaré agradecido siempre.